¿Duda del tema anterior? No hay dudas del tema anterior entonces. Bueno. Vamos a empezar entonces con el tema de hoy. Aquí hay muchas cosas, muchos conceptos que ustedes van a ver que son de lo que ya vimos de potenciales de acción, ¿verdad? Solo es de recordarnos un poquito de estos conceptos y aprender los nuevos que se refieren al potencial de acción cardíaco. Ya saben que si tienen dudas, por favor, solo abren sus micrófonos. Muy bien, entonces vamos a empezar primero viendo cuál es el sistema de conducción cardíaco. ¿Sí? Este sistema de conducción cardíaco está formado por células que son células musculares modificadas. No son nervios, no es tejido nervioso, ¿verdad? Sino es tejido cardíaco. Lo único es que este tejido cardíaco ha sido modificado de tal manera que sirva para, en el caso de los nodos, que sirva para dar origen al impulso cardíaco y para poderlo transmitir a lo largo de todo el órgano, ¿sí? Entonces, vamos a empezar el nodo sinusal, que es, digamos, el marcapaso natural del corazón. Este se localiza en la aurícula derecha, por donde está la entrada de las cavas, y se despolariza de forma espontánea, ¿verdad? Es decir, no necesita estímulo nervioso ni estímulo de ningún tipo para poderse despolarizar espontáneamente y generar el impulso cardíaco. Este impulso, una vez se origina en el nodo sinusal o nodo sinoauricular, se va a transmitir hacia las aurículas a través de unas fibras que se llaman fibras internodales, ¿sí? Lo transmite a la aurícula derecha y a la aurícula izquierda, y además lo conduce hacia la otra parte que se llama el nodo auriculoventricular. Este nodo auriculoventricular está ubicado sobre el tejido conectivo en el tabique que divide aurícula derecha del ventrículo derecho, ¿sí? Y cuando el impulso llega aquí, se retrasa un poco, ¿verdad? Y entonces luego pasa hacia el haz de His o haz auriculoventricular, que se mete dentro del tabique interventricular. Después de unos centímetros de recorrido del haz de His, este se va a dividir en dos ramas, la rama izquierda y la rama derecha del haz de His. Aquí la velocidad de conducción del impulso es muy rápido, viaja a través de todo el tabique, las dos ramas viajan metidas dentro del tabique, empiezan a mandar ramificaciones hacia los músculos papilares, que son los que sostienen los ligamentos que abren y cierran las válvulas auriculoventriculares y llegan hasta la punta del corazón, hasta el ápex. Y de ahí se empiezan a ramificar dentro de todo el miocardio, formando las fibras de Purkinje, ¿sí? Entonces, este es el sistema especializado de conducción del corazón. Tienen que aprenderse los nombres de cada una de las partes. Es importante no solo porque lo voy a preguntar en el examen, sino porque definitivamente hay que saber cada una de las partes cómo va, porque tienen una secuencia. Es decir, el impulso cardíaco se disemina en una secuencia específica que tiene que ir por cada una de las partes del sistema cardíaco de conducción. Además, cuando miremos electrocardiograma, pues es importante
Doctora, disculpe, no sé si usted está todavía, pero no la escuchamos.
Ay, perdón chicos, se fue la luz aquí en mi casa. Y creen que pude conectar los datos, no pude. Así que no sé ni en dónde me quedé. Aún En las explicando las plantillas. estructuras. Ah, va, perfecto. Bueno, vamos a seguir ahí. Mil disculpas. No tenga pena, doctora, muchas gracias. Sí, hombre, qué horrible esto. Es que, bueno, yo no estoy en la capital, les tengo que decir, estoy en Sanarate. Y ayer llovió a cántaros aquí, entonces creo que hubo algún problema con el tendido eléctrico. Bueno, entonces les decía que tenemos aquí un corte histológico de unos cortes histológicos de las vías de conducción. Aquí tenemos células del nodo sinusal y aquí tenemos dos cortes, uno a Solo, un menor doctora, aumento. disculpe. Ajá, Doctora, dígame. disculpe, creo que no ve la presentación. ¿No la pueden ver? Ah, va. No. Espérenme pues. Vamos a ver qué pasó aquí. ¿Ahora sí? Sí, ahora ya, doctora. Ya, ok. Sí, doctora. Perfecto. Bueno, entonces les decía, aquí tenemos células del nodo sinusal, aquí tenemos fibras de Purkinje, ¿sí? Las fibras de Purkinje, como pueden ver en esta corte que es a mayor aumento, sí tiene filamentos contráctiles, pero en realidad se contraen, se tienen que contraer porque se contrae todo el corazón, ¿verdad? Luego, por lo menos en el haz de His y en las fibras, en las ramas izquierda y derecha del haz de His, pues estos van en el tabique. Entonces están metidos entre el tejido conectivo, que es muy poco contráctil, ¿verdad? Entonces, como les decía, estas son células musculares modificadas, no es tejido nervioso desde ningún punto de vista. Y sí tienen características especiales que los hacen ser muy conductores del impulso eléctrico. Por ejemplo, tienen muchas uniones de hendidura entre sí. Entonces pueden diseminar rápidamente el impulso eléctrico. Ahora, como les decía, hay una secuencia en la cual se va a producir esta diseminación del impulso eléctrico, empezando desde el nodo sinusal, ¿sí? Este nodo se despolariza espontáneamente, eso es una característica que se llama automaticidad, ¿sí? El sistema de conducción, el nodo sinusal se despolariza automáticamente. Y entonces cuando se empieza a despolarizar, que es el tiempo cero, ¿verdad? Luego se empieza a diseminar a través de las vías internodales hacia el músculo auricular el impulso, ¿sí? Se propaga de una manera rápida y luego llega al nodo. Cuando ya están despolarizadas las aurículas, estas aurículas, como lo podemos ver en esta imagen de acá, se contraen, ¿eh? Mientras que las aurículas se están despolarizando y posteriormente contrayéndose, entonces el impulso se queda retrasado aquí un tiempo, es decir, se va a empezar a propagar de manera muy lenta, ¿ya? Muy, muy lenta. Es lo que mencionan en la diapositiva, un retraso de 100 milisegundos en este nodo. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual el nodo transmita muy lentamente? Primero, tiene pocas uniones de hendidura en su estructura. Y luego, esto tiene un objetivo, permitir que los ventrículos se llenen adecuadamente de sangre, ¿verdad? Para que luego el corazón, cuando se despolarice y se contraiga, pues pueda bombear la cantidad de sangre necesaria. Entonces, mientras que se está deteniendo el impulso aquí, o se está transmitiendo de forma muy lenta, entonces da tiempo que las aurículas se contraigan y que los ventrículos se llenen de sangre. Luego, cuando ya se empieza a diseminar por el haz de His, pues aquí empieza a viajar rápido el impulso cardíaco, aquí sí, muy, muy rápido. Pasa por el haz de His, luego rama izquierda y rama derecha, en todas las bandas moderadoras que le llaman a las ramificaciones que se meten dentro del endocardio y del miocardio y de los músculos papilares, luego llegan al ápex y luego se diseminan rápidamente a través de fibras de Purkinje y miocitos ventriculares. Una vez que los ventrículos se despolarizan, ¿sí? Cuando ya están totalmente despolarizados, es cuando ocurre el cierre de las válvulas y se produce la contracción, ¿verdad? En los ventrículos toma aproximadamente 2.25 a 2.50 milisegundos, es decir, para que el impulso llegue desde el nodo sinusal hasta los ventrículos, se toma un tiempo de 225 a 250 milisegundos. Si ustedes comparan lo que dura el potencial de acción
del músculo y del nervio comparado con lo que dura el potencial de acción del músculo cardíaco, pues en general de todo el corazón, pues es muy, muy lento, ¿sí? Y esto es importante que se nos quede para que después entendamos los periodos refractarios. Ahora, antes de empezar con los conceptos electrofisiológicos básicos, ¿alguien tiene una duda acerca de la forma en que se disemina el impulso eléctrico en el corazón? Yo sí, doctora. Después de Dígame. que se cierran las válvulas, entonces ahí es donde se produce la contracción, ¿verdad? Sí, exacto, la contracción de los ventrículos, ¿sí? Ah, Las ok. aurículas se contraen primero, luego cuando ya el corazón se llena, se cierran las válvulas auriculoventriculares y los ventrículos se contraen, ¿sí? Y empujan la sangre a través de las válvulas semilunares, ¿sí? Eso Gracias. lo vamos a revisar bien cuando miremos ciclo cardíaco, que es hasta dentro de 2 semanas, ¿sí? Porque la otra semana nos toca ver electrocardiograma. Toda la semana vamos a pasar en electrocardiograma. Bueno, entonces antes de empezar con el potencial de Doctora, acción, disculpe, dígame. disculpe que le interrumpe. No Solo quería saber cómo era que se le llamaba cuando el nodo sinusal se despolariza. ¿Cómo Eso dijo se que? llama automaticidad, ¿sí? La despolarización espontánea del nodo, eso se llama automaticidad, ¿sí? Ok, Gracias. de nada. Bueno, esto que les puse aquí en la diapositiva es para que nos recordemos bien de cómo están las concentraciones de iones en los espacios intra y extracelular, ¿verdad? Ahí se recuerdan que el potasio intracelular es mayor que el extra, el sodio y el calcio son menores las concentraciones intracelulares que extracelulares, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque recuérdense que los iones se van a mover a favor del gradiente, ¿verdad? Recordémonos también qué significa conductancia. Conductancia es cuando aumenta la permeabilidad celular de la membrana a un determinado ion, ¿sí? Entonces, ¿por qué estos 3 iones en especial? Porque estos son los 3 iones principales que tienen un papel importante en el potencial de acción cardíaco. Otra cosa importante que nos tenemos que recordar es que la permeabilidad celular siempre va a ser mayor para el potasio, ¿sí? Recuérdense que en la mayor parte de las células, sobre todo células excitables y el sistema de conducción cardíaco y los miocitos cardíacos tienen las mismas características de excitabilidad que la neurona y el músculo esquelético y el músculo liso. Entonces la permeabilidad siempre es mayor para el potasio. ¿Por qué? Porque tenemos más canales de potasio, ¿sí? La otra cosa es que el potencial de reposo de la membrana está determinada por el potasio, ¿sí? El voltaje del corazón en términos generales en los miocitos, es decir, en el músculo contráctil va a ser de menos 85 milivoltios, ¿sí? En su libro mencionan menos 85 milivoltios. En los nodos es de menos 65, ¿verdad? Pero siempre el potencial de reposo va a estar más cercano al potencial de equilibrio de Nernst del potasio. Entonces el potasio es muy importante. La otra situación que tenemos que recordar es que para que se mantenga este gradiente electroquímico entre estos iones, sobre todo sodio y potasio, es importante el papel de la sodio-potasio TPase, ¿verdad? Acuérdense que esta está sacando 3 sodios y metiendo 2 potasios en contra del gradiente, entonces esto siempre va a mantener aumentado el gradiente intra y extracelular de sodio, ¿verdad? Y de potasio también. Y luego, en el corazón vamos a tener, al igual que, bueno, o de forma similar a que tenemos en el nervio y en el músculo esquelético, canales de potasio de diferentes tipos, ¿sí? Estos canales de potasio van a estar regulados por voltaje, los que actúan durante el potencial de acción están regulados por voltaje principalmente, y tenemos otros que están regulados por señales químicas, principalmente neurotransmisores o también hormonas, ¿verdad? Por ejemplo, la epinefrina, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en el nodo sinusal tenemos un canal de potasio que va a ser activado por acetilcolina, ¿sí? Que normalmente no se activa a menos que la acetilcolina entre, pero sí tenemos muchos canales de voltaje dentro del corazón que van a responder a los cambios que se van a dar durante el potencial de acción. La otra cosa importante es acordarnos que la despolarización se va a dar por corriente de entrada de cationes, ¿verdad? En este caso los cationes son sodio y calcio,
y que se va a producir hiperpolarización principalmente por corriente de salida de cationes. En este caso va a ser el potasio el que se tenga que salir, ¿verdad? Puede ser que entren aniones, pero lo más común es que salgan cationes, ¿sí? Ahora, cuando el potencial de membrana va a cambiar, es decir, va a pasar del potencial de reposo y se va a modificar y se va a volver o más negativo o menos negativo, esto puede ocurrir porque cambia el gradiente electroquímico de los iones permeantes, es decir, de estos 3 iones importantes que son el sodio, el potasio y el calcio, ¿sí? Y entonces, como recuérdense que el potasio es el ion que determina el potencial de membrana, los cambios en las concentraciones extracelulares de potasio son muy importantes porque van a producir muchos cambios a nivel cardíaco, eso ya lo hemos mencionado otras veces, ¿verdad? Se recuerdan que cuando vimos concentraciones intra y extracelulares de iones en líquido, cuando vimos el tema de líquidos, hablábamos que el potasio, como determina el potencial de membrana de reposo del corazón, entonces cambios muy importantes en las concentraciones de potasio nos pueden alterar la función cardíaca. Y que si nosotros queríamos saber si el potasio estaba elevado o estaba bajo, lo más fácil era hacer un electro, porque íbamos a ver cambios eléctricos en el corazón del potasio antes de que nos dieran un resultado de laboratorio, ¿verdad? Entonces, esto sí es muy importante. La hiperpotasemia, a ver, cuando hay hiperpotasemia, ¿qué va a pasar con el potasio? Alguien que me diga cuál es la dirección, qué es lo que va a pasar con el movimiento de potasio a través de la membrana si tenemos hiperpotasemia. Doctora, tal vez Sí. como hay mayor concentración extracelular, el potasio va a tender a entrar. Sí, exactamente, va a tender a entrar o a salirse menos, ¿verdad? Y si el potasio se empieza a meter o a quedarse dentro de la célula cardíaca, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese potencial de reposo? ¿Se va a volver más negativo o menos negativo? Menos negativo. Menos negativo, exacto. Entonces, al volverse menos negativo, quiere decir que se está despolarizando parcialmente, ¿verdad? No es que se esté produciendo un potencial de acción, pero sí se está despolarizando parcialmente. Y entonces, recuérdense que los canales de sodio rápidos son muy sensibles a los cambios de voltaje y se empiezan a abrir. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? También disminuye la corriente de entrada de sodio y eso le resta excitabilidad al corazón. Ahora, ¿qué pasa si tenemos hipopotasemia? ¿Qué es lo que va a pasar con el potasio aquí? Va a haber menos. Va a haber menos potasio intracelular, ¿verdad? El potasio se va a empezar a salir más rápido y en mayor cantidad. Y entonces, ¿qué va a pasar con el potencial de reposo de la membrana? Va a haber una hiperpolarización. Exactamente, se va a empezar a hiperpolarizar. Esto implica que al hiperpolarizarse va a costarle, al corazón le va a costar o a las células llegar al umbral para producir un potencial de acción. Entonces también va a perder excitabilidad, ¿verdad? Entonces las concentraciones de potasio son muy importantes. Las de calcio también son importantes porque el calcio está implicado sobre todo en la contracción muscular. Entonces mucho calcio extracelular implica que va a entrar más calcio al corazón cuando se abran canales y que esto va a producir una contracción cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Si hay poco calcio, entra menos calcio y la fuerza de contracción del corazón va a ser más débil, ¿verdad? Entonces, el sodio influye un poco menos, las concentraciones de sodio influyen un poco menos, ¿verdad? Si hay poco sodio, lo que sí va a pasar es que la corriente de sodio va a ser menor y entonces va a disminuir también la excitabilidad cardíaca, ¿verdad? Pero sí es importante tomar en consideración y por eso es que se necesita que estos electrolitos se mantengan en sus concentraciones adecuadas para no afectar la función cardíaca, ¿verdad? Luego, el potencial también va a cambiar durante el potencial de acción porque acuérdense que varía la conductancia de los iones durante el potencial de acción. Y por último, hay que tomar en consideración este concepto que es el potencial umbral, ¿verdad? Que es el voltaje al cual se produce la corriente de entrada de cationes que va a producir un potencial de acción, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta aquí? Sí, doctora, solo quería ver si entendí bien. Entonces, una hipopotasemia va a producir la hiperpotasemia,
por el hecho de que como va a salir o menos, ¿verdad? O más lento, esto se va a acumular. ¿O entendí mal? A ver, cuando hay hipopotasemia, o sea, cuando hay poca concentración de potasio extracelular, la membrana se va a hiperpolarizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces el potasio empieza a salirse, como aumentó el gradiente. Acuérdese que dentro de la célula hay mucho potasio y fuera hay poco. Pero si además se reduce esa concentración de potasio extracelular, entonces lo que va a pasar es que va a empezar a salir una gran cantidad de potasio del corazón, de la célula. Y entonces, ¿qué pasa con el voltaje de la membrana? Se hiperpolariza, se vuelve más negativa, baja de menos 85 a menos 90, ¿sí? Y entonces esto lo que hace es que a la célula le cuesta subir, cuando es estimulada, le cuesta alcanzar el potencial umbral, ¿verdad? Y entonces esto disminuye lo que se llama la excitabilidad de la célula, ¿sí? Una hipopotasemia muy importante puede hiperpolarizar de tal manera el corazón que puede producir un paro, ¿verdad? Literalmente se hiperpolariza tanto el corazón que ya no se va a despolarizar y puede producir un paro, ¿verdad? No sé si con eso me expliqué. Sí, ahora sí, ya, gracias. Ok, perfecto. Bueno, vamos a revisar entonces los potenciales de acción cardíacos. Aquí vemos los potenciales de acción de los ventrículos, de las aurículas y del nodo sinusal, ¿sí? Estos potenciales de acción que vemos acá de los ventrículos y de las aurículas tienen una característica que es que su fase de despolarización es una línea vertical hacia arriba, ¿verdad? Y entonces estas se llaman células de respuesta rápida. Estos son potenciales de acción de respuesta rápida. ¿Por qué? Porque una vez son estimulados los ventrículos y las aurículas, estas se van a despolarizar rápidamente, ¿sí? Y entonces la gráfica va a ser una pendiente de ascenso vertical totalmente. Las células de los nodos, el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, comparten esta característica, ¿verdad? Otros que comparten la característica de fibras de respuesta rápida son las fibras de las de His, ¿verdad? Ramas izquierda-derecha y fibras de Purkinje. Todos estos tienen una gráfica de potencial de acción similar a la de los ventrículos. Ahora, los dos nodos, el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, tienen esta gráfica de potencial de acción. Esto se llama un potencial de acción de respuesta lenta, ¿sí? ¿Por qué razón? Primero, porque tienen esta fase que se llama fase de despolarización lenta, ¿sí? Luego, la fase de ascenso no es una línea, es un poquito más tendidita para acá, ¿verdad? No es una línea vertical como esta, y no se debe a canales rápidos de sodio. Ya vamos a ir viendo las características de cada uno, ¿verdad? Entonces, recordarse, ventrículos, aurículas, haz de His y Purkinje tienen potenciales de acción de respuesta rápida y los nodos tienen potencial de acción de respuesta lenta, ¿sí? En ambos, si se fijan ustedes, la duración del potencial de acción es bastante más larga. Ahora, aquí está la tablita con las características de los potenciales de acción, ¿sí? El nodo sinusal y el nodo y las aurículas van a tener una duración, ¿sí? Nodo sinusal y nodo AB tienen las mismas características, tal vez un poquito más lenta la conducción en el nodo AB, ¿verdad? Pero tienen las mismas características. Las aurículas, el potencial de acción es más corto, los ventrículos dura 250 y haz de His y fibras de Purkinje 300 milisegundos del potencial de acción, o sea, son en realidad potenciales de acción bien prolongados, comparado con los 2 milisegundos que duran en la neurona y el músculo esquelético. En el nodo sinusal y en el nodo AB, la fase de despolarización se va a deber a entrada de calcio, ¿sí? Estas dos no tienen meseta. Y la fase 4, que es esta que vemos acá, ¿sí? Esta de aquí, esta se llama fase de despolarización lenta o fase diastólica, de despolarización diastólica. Esta se va a deber a una corriente especial de sodio que se llama corriente IF, ¿sí? Luego, en todas las fibras de respuesta rápida, aurículas, ventrículas, His y Purkinje,
La fase de despolarización se debe a canales rápidos de sodio, como los de la neurona y el músculo, ¿sí? La meseta se va a deber a corrientes de entrada de calcio, y estas no van a tener una fase 4 de despolarización, por lo menos aurículas y ventrículos no. La fase 4 es una fase de reposo, ¿sí? Mientras que en las fibras de His y Purkinje sí hay una fase 4, pero estos no funcionan como marcapasos, ¿verdad? Sino que se llaman marcapasos latentes. Es decir, si falla el nodo sinusal y el que toma su lugar es el nodo AB, pero el nodo AB también falla, entonces His Purkinje pueden tomar su lugar como marcapasos, por eso se llaman marcapasos latentes, ¿sí? Ok, entonces aquí tenemos nuevamente todas las potenciales de acción de todas las fibras, ¿verdad? Entonces aquí vemos, esta es la del nodo sinusal, esta es la del nodo auriculoventricular, ¿verdad? Esta es la fase de despolarización espontánea en los dos, ¿sí? Luego tenemos el potencial de acción de las aurículas. Aquí vemos cómo su meseta es más corta, ¿verdad? Como esta es la del haz de His, la de las fibras de Purkinje, ¿sí? Y las de los ventrículos, ¿ya? Aquí les puse algunas cosas como que aquí en los ventrículos tenemos un periodo refractario relativo, que es la fase vulnerable, ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Las fibras de respuesta lenta que les dije, que son los dos nodos, ¿verdad? Y cómo podemos correlacionar, que ya lo vamos a ver la semana entrante, el electrocardiograma con los potenciales de acción. Lo único que les voy a adelantar ahorita es que el electrocardiograma no está graficando potenciales de acción, ¿sí? Como las gráficas de potenciales de acción es de una célula. Aquí lo que vamos a ver es la actividad eléctrica global del corazón. Entonces, por ejemplo, esta onda que se llama onda P significa que las aurículas están despolarizando. Estos picos que se llaman el complejo QRS, o sea, son 3 picos, estos significan la despolarización de los ventrículos, y esta onda que se llama la onda T significa la repolarización de los ventrículos. Claro que las aurículas también se repolarizan, ¿verdad? Pero no se mira la gráfica de repolarización de las aurículas porque se da al mismo tiempo que la despolarización de los ventrículos, entonces no se mira, ¿verdad? Porque la oculta el QRS. Pero eso es para que vayamos ya adelantando algo. Bueno, vamos a revisar entonces detenidamente los potenciales de acción, primero de respuesta rápida, ¿sí? Entonces aquí vemos las fases de los potenciales de acción. La fase 0, que es la fase de despolarización o ascenso rápido, ¿sí? Esta se va a deber a una corriente de entrada de sodio. Como habíamos platicado, el potencial de reposo es de menos 85 milivoltios y este está muy cercano al potencial de Nernst del potasio, que se recuerdan que es de menos 94 milivoltios. Cuando se abren los canales de sodio, estos son los canales rápidos de compuerta, ¿se recuerdan? Acuérdense que estos son muy sensibles al voltaje, entonces una vez que son estimulados, se empiezan a abrir todos de golpe y producen un ascenso rápido del voltaje de la membrana hasta volverse positivos. Ahora recuérdense también que estos canales son muy sensibles también al voltaje y se cierran cuando alcanza menos 20 milivoltios la célula cardíaca. Entonces se cierran aquí los canales de sodio. Y entonces se abren unos canales de potasio, dependientes del voltaje también, que se llaman canales transitorios y son los responsables de la fase 1. ¿Sí? La fase 1 se llama fase de repolarización inicial o fase de repolarización parcial, ¿verdad? Entonces empieza a caer el voltaje de la membrana otra vez hasta digamos, para querer volverse negativo. Pero mientras que estos están sacando potasio, se están empezando a abrir canales de calcio, ¿sí? Canales de calcio que se llaman canales tipo L o canales lentos, ¿ya? Y entonces, cuando llegan a 0 milivoltios, se han abierto todos los canales de calcio y van a producir esta fase de potencial que se llama fase de meseta. Cuando ocurre esta fase de meseta, el potasio se sigue saliendo, pero el calcio sigue entrando, ¿verdad? Y entonces mantienen un voltaje de 0 milivoltios porque la corriente de salida es la misma corriente que de entrada, ¿verdad? Estos canales pasan un montón de tiempo abiertos y se van cerrando poco a poco,
mientras se van cerrando los canales de calcio, el potasio se sigue saliendo. Llega un momento en que se cierran los canales de calcio y se abren canales de potasio dependientes del voltaje, ¿verdad? Se abren tres tipos de canales, los canales transitorios, los canales rectificadores y los canales, y otro tipo de otros canales ahí dependientes del voltaje, que ya no me acuerdo el nombre, pero son tres. Bueno, entonces estos tres canales aumentan la conductancia del potasio un montón y el potasio se empieza a salir, ¿sí? A canales rectificadores se llaman los otros. Ya me acuerdo. Hasta que la membrana llega nuevamente a su potencial de reposo. Y entonces aquí se van a cerrar todos los canales, los tipo 1, los rectificadores, solo quedan los canales tipo 1, los canales de potasio tipo 1, que son los que mantienen el voltaje de la membrana en menos 85 milivoltios, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en las fibras de los ventrículos, la fase 4 es una fase de reposo estable, ¿sí? Se mantiene en menos 85 milivoltios. Haz de His y Purkinje tienen una fase de despolarización lenta, pero que es suprimida en condiciones normales, ¿verdad? No actúa en condiciones normales. ¿Alguna pregunta aquí? Yo sí, doctora. Dígame. Que ¿cómo se llamaban los canales, los tres canales de voltaje? Los canales de potasio son los canales transitorios, los rectificadores y los tipo 1. En su libro solo les mencionan el tipo 1, ¿verdad? Si consultan en Bernie Levy, ahí sí están todos los nombres de los canales, ¿verdad? Pero en Constanzo solo mencionan los K1, que son los que se mantienen abiertos durante el potencial de reposo. Esos siempre están abiertos. Gracias. Bueno, de nada. Muy bien, entonces revisemos nuevamente aquí en esta gráfica que es la que tienen en su libro, aquí básicamente lo que tienen es las corrientes de iones, ¿verdad? Cómo es que se mueven los iones. En la fase 0 tenemos la corriente de entrada de sodio, en la fase 1 no está ilustrada aquí, pero ya saben que es una corriente de salida de potasio. En la fase 2 tenemos una corriente de entrada de calcio y una de potasio que tienen la misma magnitud, por eso se mantiene en 0 milivoltios el voltaje de la membrana. Y en la fase 3, disminución de la corriente de calcio y digamos aquí, ¿verdad? Cuando ya va cayendo la meseta, disminuye la corriente de calcio y aumenta la corriente de potasio. La fase 3 es solo corriente de salida de potasio y en la fase 4 tenemos la corriente de salida de potasio y una mínima cantidad de entrada de sodio y calcio, ¿verdad? Entonces, esta cantidad de entrada de sodio y calcio más la acción de la sodio-potasio ATPasa que mantiene el gradiente entre sodio y potasio son lo que mantienen en menos 85 milivoltios el voltaje de la membrana. Es decir, lo que no permite que llegue a menos 94, que es el voltaje de Nernst, ¿verdad? Del potasio, ¿sí? Y aquí tenemos el equilibrio de Nernst del sodio, que es a 65 milivoltios, si mal no estoy, y el del calcio, que no me recuerdo, pero es mucho más alto todavía, ¿sí? Yo no me recuerdo que era 0, creo que era 110, pero no me acuerdo. Bueno, ¿alguna pregunta aquí con las corrientes de iones? Muy bien, vamos a revisar entonces las fases del potencial de acción de las fibras de respuesta lenta, que son los nodos, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener el voltaje de reposo en 65 milivoltios y cuando la célula llega a positivo no alcanza los valores de las fibras de respuesta rápida, ¿verdad? Si mucho se queda en 10 milivoltios positivos. Ahora, vemos aquí que la fase 0, esta es una fase de ascenso lento, no es una fase de ascenso rápido como en las fibras anteriores, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es un ascenso lento? Porque se va a deber principalmente a canales de calcio. Aquí hay dos tipos de canales de calcio que son los responsables de esta fase 0. Los canales tipo L y los canales tipo T, perdón. Los tipo T son menos abundantes que los tipo L, pero también tienen un no hay ni fase 1 ni meseta. Y luego tenemos la fase 3, que es la fase de repolarización. Esta va a ser dependiente de potasio, igual que en las fibras anteriores, ¿verdad? Solo que aquí básicamente vamos a tener solo dos canales de potasio, los rectificadores y los tipo 1.
Cuando el potencial de la membrana alcanza 65 milivoltios negativos, esta no se va a quedar en reposo como las fibras anteriores, sino que aquí en este momento se van a abrir canales de sodio, que no son los canales rápidos de compuerta que ya habíamos platicado, sino que son otro tipo de canales que se llaman IF, ¿verdad? Mencionan en los libros que cuando las personas que descubrieron esta corriente de iones la vieron, les pareció divertida, ¿verdad? Porque no se parecía a ninguna corriente de sodio de células excitables y por eso le pusieron la F de Phonin, ¿sí? Y entonces esta corriente IF es de sodio, es la que produce esta fase 4 que se llama potencial marcapaso, ¿sí? O fase de despolarización diastólica lenta. ¿Por qué de despolarización diastólica? Porque coincide con la fase de relajación del corazón, ¿verdad? Entonces, esta fase 4 son canales de sodio tipo F que se abren despacio y que permiten una corriente de entrada lenta de sodio, ¿verdad? Que va despolarizando la membrana hasta que alcanza el umbral, ¿sí? Más o menos unos 40 milivoltios. Cuando alcanza 40 milivoltios negativos, entonces se abren los canales lentos de calcio y se produce la fase 0. Los canales de calcio lentos y tipo T, ¿verdad? Y se produce la fase 0. Entonces, esta es la característica que le da la automaticidad al nodo sinusal, ¿sí? Por eso es que es automática la despolarización del nodo sinusal, por esta corriente de sodio y F que tienen en esta fase 4, ¿sí? Ahora, el nodo AB es similar al nodo sinusal, tiene las mismas fases, ¿verdad? Lo único es que la fase 4 es un poco más lenta, ¿sí? Que la fase, que la del nodo sinoauricular, ¿verdad? Aquí vemos la del nodo sinoauricular y en rojo la del nodo AB. Entonces, posiblemente hay menos canales de IF y la entrada de sodio es mucho más lenta, ¿verdad? Además, recuérdense que la conducción, es decir, una vez que se produce el potencial de acción en el nodo sinusal, este se debe conducir a través del nodo. Se conduce muy lento porque tiene pocas uniones de hendidura, ¿sí? Y entonces por eso es que se produce ese retraso de 100 milisegundos en el nodo auriculoventricular, lo que le da tiempo a los ventrículos para llenarse, ¿sí? Pero las características de la despolarización son las mismas que en el nodo sinusal. ¿Alguna pregunta con las fibras de respuesta lenta? Doctora, A ver, dígame, hay uno de los dos primero. muchas gracias. Es que fíjese que no le entendí. Entonces, en la fase 4 del nódulo auriculoventricular va a ser más lenta porque la entrada de sodio es más lenta y porque hay menos cantidad de canales de potasio, ¿verdad? No, de sodio, estos son canales de sodio. Ah, canales de sodio. Sí, Ok, son muchas canales de gracias. sodio, los tipo F, ¿sí? Posiblemente esa es la causa que la despolarización diastólica lenta en el nodo AB también sea más despacio, ¿verdad? Se tarde más en producirse, ¿sí? Porque posiblemente hay menos canales de sodio y F, ¿sí? La otra pregunta. Sí, doctora. Entonces, esa entrada IF va a hacer que los nódulos nunca sean tan negativos, ¿verdad? O sea, y eso va a hacer que sea, o sea, yo lo que entiendo es que no sean tan negativos ayuda a la entrada de calcio después, ¿verdad? Porque lo acerca más a su umbral. No sé si me explico. Bueno, la corriente de sodio no tiene que ver con el potencial de reposo de la membrana. El potencial de reposo de la membrana de los nodos es en menos 65 milivoltios porque así es, ¿me entiende? Ahora, lo que sí es cierto es que esta corriente de sodio que vemos aquí en la fase 4, esa es la que automáticamente hace que la membrana llegue a su umbral, ¿verdad? Al ser menos negativo esto, es más fácil también que alcance el umbral la célula. Por eso es que es menos negativo, para que el umbral se alcance de manera rápida por la corriente de sodio IF, ¿sí? ¿Ok? No sé Sí, si con doctora, eso, muy ¿sí? bien. Sí, muchas gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Sí, recuérdense que cada célula excitable tiene sus características específicas, ¿verdad? Acuérdense que el músculo liso también funciona con un potencial de reposo bajo, ¿verdad? El músculo liso tiene menos 65, menos 60 milivoltios
igual que las células de los nodos, ¿verdad? Entonces, estas características hacen que la llegada al umbral también sea más rápida, ¿verdad? Bueno, vamos a ver en esta tablita cuáles son las velocidades de disparo de las diferentes células que pueden funcionar como marcapaso, ¿verdad? Ya sabemos que el nodo sinoauricular es el marcapaso natural del corazón, ¿verdad? Este marcapaso va a disparar en promedio entre 70 y 80 por minuto, en promedio, ¿verdad? El rango en que puede disparar el nodo sinusal es de 60 a 100, ¿sí? Eso es lo que se llama la frecuencia intrínseca del corazón. Si al corazón lo dejamos sin inervación, ¿verdad? Como los corazones trasplantados, ¿sí? Cuando hay un paciente al que le trasplantan el corazón, pues quitan el corazón dañado y ponen uno nuevo, y lógicamente lo único que conectan son los vasos sanguíneos, ¿verdad? No hay manera de conectar los nervios ahí, ¿sí? Entonces, literalmente los corazones trasplantados se quedan sin la influencia del sistema nervioso autónomo. Eso no implica que el corazón no pueda funcionar, porque tiene su propio sistema de conducción especializado, en donde se origina el impulso cardíaco, ¿verdad? La corriente electroquímica que genera el impulso cardíaco, y lo va a seguir produciendo hasta que la persona se muera, ¿verdad? Entonces, la frecuencia intrínseca es de entre 60 y 100 latidos por minuto, en promedio 70-80, ¿verdad? Ahora, ¿por qué este es el marcapaso? Porque lógicamente este es el que dispara más rápido y este es el que va a transmitir todo el impulso cardíaco al resto del sistema especializado de conducción, ¿verdad? Todos los demás, que son marcapasos latentes, van a disparar más rápido. Es decir, si falla el nodo sinusal, posiblemente el nodo AB es el que toma su lugar, pero este dispara en promedio entre 40 y 60 latidos por minuto, ¿sí? Dispara más rápido. Entonces, si una persona tiene dañado el nodo sinusal y el que toma su lugar es el nodo AB, vamos a tener, probablemente, no siempre, porque pueden haber ritmos nodales rápidos, ¿verdad? Es decir, que el nodo empiece a funcionar más rápido, este nodo, pero generalmente vamos a encontrar frecuencias bajas, ¿verdad? Luego, si fallan los dos nodos, estas dos partes pueden tomar su lugar, ¿sí? El haz de His o las fibras de Purkinje. Haz de His dispara a 40 por minuto y las fibras de Purkinje entre 15 y 20 por minuto, ¿verdad? Cuando alguno de estos toma su lugar se le llama un foco ectópico ventricular, ¿sí? Y entonces podemos encontrar frecuencias tan lentas y esas de His a 40 por minuto o entre 15 y 40 por minuto, ¿verdad? Si fallan los nodos, ¿de acuerdo? No siempre, por supuesto, ¿verdad? Algunas veces estos focos ectópicos disparan rápido. Ahora, ¿por qué razón estos no funcionan normalmente? Porque los estimula, porque el nodo sinusal, como dispara más rápido, los estimula. Y entonces estos ya no pueden y anula su fase de marcapaso latente, su fase 4 la anula, la suprime. Eso es lo que mencionan en el libro como supresión por superación, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque como esta los estimula, entonces la fase 4 pierde sentido en estos marcapasos latentes. Solo en situaciones patológicas entran a actuar cualquiera de estos marcapasos latentes, ¿verdad? Pero eso ya no es lo normal. Lo normal es que el nodo sinusal sea el marcapaso, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahora, ¿cómo se conduce el potencial de acción cardíaco? Este se va a conducir a través de corrientes locales. ¿Cómo se diseminan estas corrientes locales? A través de uniones de hendidura. Eso implica que todo el sistema de conducción cardíaco tiene que tener estas uniones de hendidura entre sus células. E implica también que el músculo cardíaco, aquí vemos un esquema en cómo están las células del miocardio, ¿verdad? Estas células están todas unidas entre sí por uniones mecánicas. Y en estas uniones mecánicas, que se llaman discos intercalados, ¿sí? Aquí hay uniones de hendidura. Entonces, la conducción que
se llama en sentido isotrópico, quiere decir en el sentido del eje de las células, ¿verdad? Entonces la corriente eléctrica tiene que pasar a través de las uniones de hendidura y eso es lo que permite que todas las células se despolaricen al mismo tiempo y se puedan contraer al mismo tiempo. Ahora, una de las cosas importantes aquí es que la velocidad de conducción va a estar determinada por el tamaño de la corriente de entrada. A mayor cantidad de iones, de cationes que despolaricen las células, ya sean calcio en los nodos o sodio en los miocitos ventriculares o en las fibras de respuesta rápida, así va a ser más rápida la velocidad de conducción, ¿sí? Y eso implica que el tamaño de la corriente tiene que ver con la velocidad de la fase cero. A mayor tamaño o a mayor cantidad de iones, de cationes que entren en la fase de despolarización, más rápida va a ser la fase de despolarización y más rápida va a ser la conducción, ¿sí? Eso es bien importante. Y entonces aquí tenemos en esta imagen la velocidad de conducción a través de los diferentes de las diferentes partes del corazón, ¿verdad? En el nodo AB es donde es más lento. ¿Por qué? Porque aquí tenemos menos uniones de hendidura, ¿verdad? Se va a conducir entre 0.01 a 0.05 metros por segundo, ¿sí? Es bien lento, por eso es que se tarda 100 milisegundos en diseminarse. Pues el nodo es chiquito, ¿verdad? Es bien pequeñito, entonces, pero como va tan lento, se tarda 100 milisegundos en diseminarse la conducción hasta el haz de His, ¿sí? Y este nodo tiene tres regiones, tiene una región que se llama AN, ¿verdad? Que es la primera parte del nodo que está adyacente a las fibras internodales. Tiene una región N, que es la donde hay menos uniones de hendidura y es, digamos, la región de en medio. Y la otra que es la NH, que es la región nodo AS, ¿verdad? Nodo del haz de His. Aquí empiezan a haber un poquito más de uniones de hendidura y cuando ya entra en el haz de His ya se disemina rápidamente, ¿verdad? En el haz de His, ramas izquierda, derecha y fibras de Purkinje se conduce a 2 a 4 metros por segundo. O sea que aquí la velocidad es bien rápida. Ya cuando las fibras de Purkinje le transmiten a los ventrículos, en los ventrículos se conduce a la misma velocidad que en las aurículas, ¿verdad? O sea, básicamente en el músculo contráctil se va a conducir el impulso a 1 metro por segundo, ¿sí? Entonces es sumamente rápido también, no tan rápido como el haz de His Purkinje, pero sí se conduce rápidamente, ¿verdad? Y entonces esto es lo que permite que la secuencia de eventos sea ordenada, ¿verdad? Y se contraigan primero las aurículas, primero se despolaricen las aurículas, luego se contraigan, luego se despolaricen los ventrículos y luego se contraen, ¿verdad? Que es lo que vamos a revisar cuando veamos, la semana entrante es electro, la siguiente semana vamos a ver las características del músculo cardíaco y ahí vamos a ver eso. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a revisar los periodos refractarios. ¿Alguien se recuerda qué es un periodo refractario? Cuando vimos el potencial de acción de la neurona y el músculo, ¿qué es un periodo refractario? Es el periodo de tiempo en que no se puede producir otra despolarización, otro potencial de acción. Exactamente, ¿verdad? Y entonces, en el potencial de acción cardíaco vamos a tener, bueno, ahí en su libro mencionan periodo refractario absoluto, periodo refractario efectivo, ¿verdad? Luego está el relativo y el área de mayor, el área más sensible, ¿verdad? Donde la excitabilidad está supranormal. Bueno, el periodo refractario absoluto, se recuerdan que es cuando no y no, nunca jamás de la vida se va a producir otro potencial de acción, aunque ustedes estimulen 20 veces la fibra, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Recuérdense que no se va a producir otro potencial de acción porque mientras que la célula esté despolarizada, los canales de sodio tienen cerrada la compuerta de inactivación. Entonces, están inactivados los canales rápidos de sodio. Y aunque ustedes pinchen la célula con la intensidad que quieran, no van a poder producir otro potencial de acción. Y entonces, más o menos, el potencial refractario absoluto va a durar hasta que la célula llegue más o menos a menos 50 milivoltios, ¿sí? Cuando llega a menos 50 milivoltios ya se empiezan a abrir algunos canales de sodio, ¿sí?
Sin embargo, aquí tenemos otro pedacito que se llama periodo refractario efectivo. Este periodo refractario efectivo va a durar más o menos, no, perdón, aquí no son menos 50 milivoltios, aquí son como menos 30 milivoltios. Aquí son menos 50 milivoltios. Cuando la célula alcanza este voltaje, ¿sí? Sí, aquí ya tenemos un poquito del periodo refractario relativo, es decir, el periodo refractario relativo, se recuerdan que es cuando la célula ya puede producir otro potencial de acción, pero ¿cuál es el requisito para que se produzca otro potencial de acción? Necesita una entrada anormalmente más grande de cationes. Exacto, necesita un estímulo mayor, ¿verdad? Ahora, el problema con el corazón es que en este periodo puede ser que se produzca un potencial de acción, pero no se va a conducir. Para el caso es lo mismo, ¿verdad? Para el caso no sirve, sigue siendo un periodo refractario que no se va a producir. Es decir, que sí se puede producir un potencial de acción en una célula, pero no se va a conducir. Entonces, para el caso es igual, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante que el corazón tenga estos periodos tan grandes refractarios? Porque acuérdense que en el músculo esquelético, como el potencial de acción dura 2 milisegundos, ustedes a los 3 milisegundos vuelven a estimular la célula y se vuelve a producir otro potencial de acción. Y entonces la célula muscular esquelética todavía no se ha relajado y ya viene otro potencial de acción, entonces se suman las contracciones. En el corazón no se pueden sumar las contracciones. No puede haber sumación de contracciones y no puede haber tetania. ¿Por qué? Porque el corazón es una bomba. Y entonces el corazón se tiene que contraer para empujar la sangre y se tiene que relajar para volverse a llenar. Si el corazón le da tetania, literalmente eso se llama paro en sístole, ¿verdad? Y eso puede producir por hipercalcemia, ¿verdad? Ya cuando miremos el ciclo cardíaco lo vamos a ver, pero si un corazón le da tetania, está en paro. Y entonces no puede bombear la sangre. Por eso es que el corazón tiene este periodo, esta fase tan larga, esa duración tan grande del potencial de acción. Mientras que estamos en la meseta, todo este tiempo de la meseta, los canales de sodio están inactivados y hasta que no llegan aquí ya medio se activan algunos, ¿verdad? Y entonces esto es lo que permite que haya otro potencial de acción, pero y si no se conduce la misma historia, ¿verdad? Entonces, esto permite que no hayan tetanias en el corazón, este periodo refractario grande, ¿verdad? Ahora, el periodo refractario relativo, que ya es como aquí, en lo rosadito, aquí sí. Si ya nosotros estimulamos la fibra cardíaca aquí, con un estímulo más grande que el anterior, o sea, una corriente de iones más intensa, sí se puede producir otro potencial de acción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay pacientes que tienen algo que se llaman extrasístoles, ¿verdad? Que son latidos fuera de ritmo. Estos latidos fuera de ritmo se van a producir en esta fase del potencial de acción. Entonces, acabamos de tener un potencial de acción con una contracción y luego viene otra ahí cerquita y entonces se produce otro latido, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué se produce? Porque ya estamos en la fase, eso es una normalidad, no vayan a creer que es normal, ¿verdad? Eso no ocurre normalmente, eso ya es patología, es una arritmia, ¿sí? Entonces, ¿por qué suceden esas arritmias? Porque esos estímulos se van a producir en esta parte o en esta otra, ¿verdad? Todavía la membrana no ha alcanzado por completo su potencial de reposo, pero ya aquí ya tenemos los canales de sodio activados, ¿sí? Y entonces esta es donde la excitabilidad de la célula cardíaca está aumentada de forma anormal. ¿Por qué? O no anormal, supranormal, ¿verdad? Porque en realidad todavía no ha alcanzado su potencial de reposo total, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos a ver entonces cuáles son los efectos del sistema nervioso autónomo en el corazón. Solo quiero ver que no me haya pasado. Ah, no. En el corazón vamos a tener influencia del sistema simpático y del parasimpático, ¿verdad? El simpático va a actuar a través de receptores beta 1 y el parasimpático va a actuar a través de receptores muscarínicos 2, ¿sí? La inervación del corazón va a ir a los nodos y a los ventrículos principalmente. Las fibras del simpático van a inervar
con más intensidad, es decir, mayor cantidad de fibras simpáticas van a ir hacia los ventrículos y mayor cantidad de fibras parasimpáticas van a ir a los nodos, ¿sí? Eso no quiere decir que estos no inerven los nodos y que estos no inerven los ventrículos, sí los inervan, ¿verdad? Pero más fibras del simpático se van a los ventrículos y más fibras del parasimpático se van para los nodos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el simpático y la epinefrina? ¿Sí? Estos lo que van a hacer es que van a favorecer una despolarización más rápida, ¿sí? Como vemos en esta gráfica con la gráfica roja, ¿sí? Van a hacer que la despolarización del nodo sea más rápida, ¿sí? Y entonces esto va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿ya? A eso se le llama cronotropismo positivo. Mientras que el parasimpático lo que va a hacer hiperpolarizar las membranas de los nodos, ¿sí? Y esto va a producir un efecto cronotrópico negativo, ¿verdad? Ahora, ¿qué otros efectos tiene el estímulo simpático en el corazón? Va a aumentar además la velocidad de conducción, ¿sí? Como aumenta la frecuencia de descarga, ¿por qué aumentar la frecuencia de la descarga y la velocidad de conducción? La velocidad de conducción se llama dromotropismo positivo, porque aumenta la permeabilidad al sodio, ¿sí? Es decir, fosforila o hace que aumente, fosforila canales de sodio tipo F, ¿verdad? Y entonces esto hace que la corriente de sodio en los canales IF aumente, ¿verdad? Luego aumenta la permeabilidad al calcio también, aumenta la fuerza de contracción. ¿Por qué? Porque aumenta la permeabilidad al calcio. Entonces hace que la fase 0 también sea más rápida, ¿verdad? Y acuérdense que en el músculo esquelético, cardíaco, tiene la misma estructura que el músculo esquelético. Es decir, igual se tiene que unir el calcio a la troponina C y entonces ya hay unión de la actina con la miosina y se produce un ciclo de puentes cruzados. Entonces el calcio, al entrar más cantidad de calcio, va a haber mayor formación de puentes cruzados y aumento de la fuerza de contracción, ¿verdad? Si aumenta la entrada de calcio, va a aumentar la velocidad de ascenso del potencial de membrana, ¿sí? Y entonces por eso es que también se produce una conducción más rápida, ¿verdad? Entonces esos son los efectos del simpático. ¿Cuáles son los efectos del parasimpático? Este va a reducir la frecuencia del ritmo sinusal, es decir, va a disminuir la excitabilidad del nodo y la velocidad de conducción. ¿Cómo va a hacer esto? El receptor muscarínico 2 lo que hace es abrir un canal de potasio, ¿sí? Es decir, la proteína G va a abrir un canal de potasio que es un canal dependiente de acetilcolina, ¿verdad? Que normalmente está cerrado, pero cuando tiene que disminuir la frecuencia cardíaca, cuando se libera acetilcolina, entonces abre este canal de potasio y entonces hiperpolariza la membrana, ¿verdad? La membrana se va a hiperpolarizar de menos 65 a menos 75 milivoltios. Entonces, ¿eso qué implica? Que le cuesta más llegar al umbral, ¿verdad? Además, disminuye la corriente de sodio. Y al disminuir la corriente de sodio, disminuye la velocidad de conducción a nivel de las vías internodales, ¿verdad? Entonces, esto hace también que se retrase, que el retraso en el nodo AB sea mayor, ¿verdad? Y aquí tenemos todas las acciones, ¿verdad? Todas las acciones que se producen a través del estímulo simpático. Aquí, por ejemplo, tenemos, este su cuadrito, lo tienen en su libro. En la frecuencia cardíaca la estimula la velocidad de conducción y estimula la contractilidad, ¿verdad? A través del receptor B1. Aquí, por ejemplo, otro de los efectos que tiene, además de aumentar el calcio, la corriente de entrada de calcio, es que fosforila una proteína que se llama fosfolambán. El fosfolambán es una proteína que está, digamos, acoplada a la bomba cerca, ¿sí? Se recuerdan que la bomba cerca es la bomba de calcio del retículo endoplásmico. Entonces, normalmente esta proteína fosfolambán es como el freno de la bomba cerca, ¿verdad? Le pone un freno para que no se abra y se cierre más rápido, ¿sí? Cuando
hay estímulo del simpático, entonces la proteína quinasa que se activa o las quinasas que se activan con el AMP cíclico van a fosforilar esta proteína que se llama fosfolamban. Entonces la inactivan, entonces le quitan el freno a la bomba cerca. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Que así como el corazón se contrae más rápido, también se relaja más rápido, ¿verdad? Porque la velocidad de captación del calcio por el retículo es más rápida, ¿verdad? El parasimpático va a disminuir la fuerza de contracción principalmente en las aurículas, no solo en las aurículas, ¿verdad? Tiene un efecto también menor en los ventrículos, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a disminuir la corriente de calcio, ¿ya? Y aquí también abre abre los canales de calcio dependientes de acetilcolina, ¿sí? Y bueno, son los efectos a nivel de los vasos sanguíneos, ¿sí? Que ya habíamos estudiado en alguna oportunidad. ¿Alguna pregunta? Muy bien, chicos, terminamos esta clase accidentada, pero ahí vamos. ¿Alguna pregunta acerca del tema? Yo no entendí mucho lo del dromotropismo en el simpático. Ok, el dromotropismo se refiere a la velocidad de conducción, ¿sí? Es decir, qué tan rápido es conducido el impulso a través de todo el sistema de conducción cardíaco, ¿verdad? Ahora, ¿por qué acelera esta conducción cardíaca? Porque aumenta la corriente de entrada de cationes, y ya habíamos platicado que a mayor cantidad de cationes que entran, es decir, entre mayor es la amplitud del potencial de acción, más rápido se conduce. Entre más rápida es la fase 0 de despolarización, más rápido se conduce el impulso cardíaco. Entonces, si las catecolaminas lo que hacen es aumentar la corriente de entrada de sodio y la corriente de entrada de calcio, entonces tanto las fibras rápidas como las fibras lentas van a tener una mayor velocidad de ascenso del potencial de acción, ¿sí? Y una mayor cantidad de iones que entran. Esto va a determinar al mismo tiempo que la velocidad de conducción sea más rápida. Entre más rápido se produce el potencial de acción, más rápido se conduce, ¿sí? ¿Le quedó claro ya? Sí, ahí sí. Gracias. Ok, de nada, Rocío. ¿Otra pregunta? Sí, doctora, yo tengo una duda. Así como usted estaba diciendo que una hipercalcemia puede causar un paro, entonces puede ser, digamos, que una persona que tenga una dieta muy alta en calcio pueda provocarle un paro, o son concentraciones muchísimo más altas. No, son concentraciones muchísimo más altas, y es cuando no nos funciona digamos, en nuestro intestino tenemos, nosotros absorbemos el calcio a nivel del intestino, ¿sí? Y digamos, hay una serie de hormonas que se encargan de la regulación del calcio, la paratormona, la vitamina D, la calcitonina, ¿sí? Entonces, cuando hay alguna anormalidad en esa regulación de la absorción de calcio y de la utilización de calcio, porque la mayor parte del calcio que nosotros ingerimos, ¿verdad? Pues se va por las heces. Si usted no lo toma junto con vitamina D, si usted toma un exceso de, digamos, un suplemento de calcio, este calcio cuando esté en exceso desencadena una serie de reacciones que hacen que ese exceso de calcio se deposite en el hueso o se excrete por los riñones. Cuando alguno de esos mecanismos de control falla es cuando se nos producen hipercalcemias de forma patológica. Y entonces ahí es cuando esas concentraciones de calcio muy elevadas son las que pueden causar trastornos a nivel cardíaco, ¿verdad? Si usted toma mucho suplemento de calcio, lo más probable, y no toma vitamina D, por ejemplo, no se expone o no tiene niveles de vitamina D importantes, lo más probable es que ese exceso de calcio se vaya en las heces y no tenga usted ningún problema, ¿verdad? Y si no, pues se echa a andar todo su control hormonal que regula las concentraciones de calcio, y entonces no le va a producir una hipercalcemia, ¿verdad? Eso solo es cuando hay alguna patología, ¿sí? Ya, Así gracias, que, doctora. si van a tomar calcio, muchis tomen vitamina D, para que sus huesos tengan mayor densidad mineral, ¿verdad? Pero solo calcio sin vitamina D, lo siento, pero se va el calcio en las heces, ¿sí? Así que
Esa es la verdad. Eso pasa con todas las cosas. Si tenemos un exceso de una cosa que no necesitamos, se va en las heces o se va en la orina, ¿sí? ¿Otra pregunta? Doctora, disculpe, solo para Sí. entender esto, entonces el parasimpático va a reducir la frecuencia cardíaca. Sí, exactamente. El parasimpático reduce la frecuencia cardíaca. Así es. Gracias. De nada, de verdad. ¿Otra pregunta? Muy bien, chicos, entonces, ahí se recuerdan de su corto hoy, porfa.